Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Uno de los temas que surgen bastante a menudo aquí en La Contracrónica es el asunto este de la robótica. Lo hemos hablado de manera marginal o tangencial, mejor dicho, en más de una ocasión, en un montón de contrarréplicas. Los oyentes de este programa están interesados por temas variados y todos interesantes, y uno de ellos es, como os decía, este de la robótica. Os prometí hace tiempo que haría un programa monográfico, así que, como yo mis promesas siempre las cumplo, o procuro siempre cumplirlas, desde luego, aunque no sea inmediatamente, pues he buscado una persona que me alumbre sobre este tema de la robótica, del que yo sé un poquito, pero no demasiado, así que he venido a entrevistarme, a dialogar un rato. Aquí a mí las entrevistas la verdad es que tampoco se me dan bien, se me dan mejor las conversaciones, con una persona que conozco hace ya muchos años y que trabaja en este tema, que es consultor y desarrollador de robótica. Bien, dicho esto, yo creo que si no seguís escuchando el programa es que no os interesa la robótica, cosa que dudo bastante, o no tenéis el tiempo suficiente y lo escucharéis después. Bien, vamos a pasar directos ya, sin más dilación, a este programa especial sobre robots, sobre robótica y sobre todo lo que estas dos cosas nos van a deparar en el futuro, que van a ser muchas cosas. Pues como os decía hace un momento, estoy con un experto en robótica, desarrollador, un consultor también sobre robótica. No os he dicho el nombre, pero eso os lo voy a decir ahora mismo. Se llama Roberto Carlos Mateos. Roberto y yo nos conocemos hace ya muchísimos años. Coincidimos en el diario La Gaceta, pues hará 6 o 7 años, y Roberto en aquel entonces trabajaba de becario. Roberto es mucho más joven que yo. Esto de los robots, la verdad es que es más para gente joven que para gente de cierta edad, como soy yo mismo. Y bien, Roberto, la verdad es que me alegra mucho. Roberto además es oyente de La Contracrónica, eso sí, aparte de ser experto en robots. Roberto, me alegra mucho volverte a ver después de tantos años y sobre todo pues que te haya ido tan bien en la vida, que te hayas metido en un sector tan de futuro como es el de la robótica y hayas abandonado uno de tan poco futuro como es el del periodismo. Sí, muchas gracias por invitarme y nada, un honor participar en La Contra. Bueno, vamos a ver, yo tengo varias cuestiones. Yo y, por supuesto, todos los oyentes de La Contra, que este tema de los robots les interesa bastante. El primero de ellos, y yo creo que el fundamental, es cuál es el estado de la robótica. Leemos mucho de que los robots ya están aquí, pero es que esto lo vengo leyendo yo desde que soy niño. ¿Cuál es el estado? Ahora mismo yo te podría decir que la robótica lleva muchos años entre nosotros. Lo que pasa es que el tema este que preocupa de la gente, que es que vaya a perder su empleo, es RPA, que es automatización de procesos. Entonces, por ejemplo, tramitar una factura o descargarte un Excel con un montón de datos y tener que picar esos datos en otra aplicación de una empresa, eso hasta ahora lo hacían un montón de consultores financieros o de distintos departamentos de una empresa pequeña o grande, y auditorías y estos temas burocráticos, y ahora pues hay una posibilidad muy alta de que esos puestos vayan a ser sustituidos por robots de aquí a 2 años o 3 años. Tenemos, por ejemplo, robots que estamos viendo en nuestro día a día, que yo por lo menos cuando camino por Madrid veo cada vez más en los escaparates de las tiendas. Veo, por ejemplo, y creo que todos, los que aspiran y friegan el suelo. Estos los Roomba famosos. Sí. Estos no dejan de ser robots, son unos aparatejos que tienen un cometido, que lo hacen, según parece, bastante bien y que son, entre comillas, inteligentes. Es decir, no es un simple motorcillo al que le han puesto un botón encima y lo ponemos a rodar por el suelo, sino que llevan unos sensores, cámaras, etc. Es decir, el Roomba famoso, que lo de Roomba lo digo por la marca. El Roomba sería un robot. El Roomba no te va a quitar tu puesto de trabajo, no va a afectar a tantos puestos de trabajo como puede afectar estos software que utilizo yo en mi trabajo. El Roomba a lo mejor es un producto que para muchas personas que estén en casa y no tengan tiempo de limpiar o no tengan tiempo o quieran dedicarle su tiempo libre a otra cosa, les puede venir muy bien, pero esto no es no es esa robótica la que forma parte del riesgo que ve la gente, el riesgo que nota la gente que le va a quitar el trabajo. Bien, mira, yo tengo un par de datos que he agarrado de por ahí respecto a lo que más preocupa obviamente de los robots es que nos quiten el empleo. En el año 1994, hace no tanto, 24 años ya, había en
En Alemania, estoy hablando, no en España, había en la industria alemana 2 robots por cada 1.000 trabajadores. La industria alemana, estamos hablando de que Alemania es un país eminentemente industrial, el PIB, el aporte de la industria sobre el PIB de Alemania pues debe ser de un 20, un 30%. Bien, este dato ahí se queda. En el año 2016, hace 2 años, había ya 7 robots por cada 1.000 trabajadores, de nuevo en Alemania. Esto es extrapolable hasta cierto punto en otras economías que son tan industriales como la alemana, puede ser, por ejemplo, la japonesa. No es extrapolable en el caso de economías con menor peso industrial como puede ser la estadounidense o la española. Bien, esto a mucha gente le manda un mensaje muy poderoso, y es: por cada robot que se mete hay menos trabajadores, y ese podría ser yo. Estamos hablando de la industria. Sí. Sí, bueno, los robots pueden afectar a toda la industria en general. O sea, puede afectar al sector de servicios, al sector industrial. Un robot puede inventar algún robot que te haga a lo mejor la vendimia o te saque la oliva del olivo, pero yo pienso que lo que más va a afectar a las personas son los software que permiten robotizar ciertas tareas y automatizar, sobre todo, procesos enteros desde principio a fin que van a afectar a varios departamentos de las empresas. Entonces, a lo mejor, o sea, yo trabajo con robots que pueden en 12 horas puede hacer el trabajo de una persona en un mes, durante 8 horas al día. Quiero decir, te ahorras una nómina y por un coste mucho menor y con un riesgo de fallo infinitamente menor que una persona humana. Bueno, ayer estaríamos hablando no del robot físico, sino del robot lógico, del software. Eso es. Pero robots lógicos estamos rodeados de ellos. Yo, por ejemplo, tengo uno en mi mano, se llama iPad, sí, que me hace cosas o hace cosas, muchísimas. De hecho, la capacidad que tiene un iPad, esto es un pequeño ordenador, que hace tiempo necesitabas a otras personas. Efectivamente. Es que la robótica, ya te digo, está entre nosotros, lleva muchísimos años y va a afectar a todos los estamentos de la sociedad como la conocemos. Porque incluso el tema de un semáforo, o sea, los semáforos en una zona céntrica tienen que funcionar al milímetro. Eso también es robótica, aunque sea muy, muy antiguo. O, yo qué sé, yo he escuchado que, a ver, la inteligencia artificial, no está bien abrirse melón ahora mismo, pero la inteligencia artificial también está presente. Yo he escuchado que el Meteosat compró un ordenador cuántico con el cual las predicciones se equivocaban 90 y pico % menos de lo que se equivocaban hasta ahora. Y eso también es que hace cálculos, o sea, eso es robótica también, porque está recuperando un montón de datos y hace cálculos con esos datos, los coteja con situaciones anteriores y crea pronósticos mucho más acertados y mucho menos... O sea, mete muchas más variables en la misma cuenta que antes. Entonces, a lo mejor antes eso se fijaba en las borrascas, en la temperatura del aire, en dónde ha llovido, en la altura. Ahora se fija en un montón de datos más y es capaz de hacerlo en mucho menos tiempo. Entonces, ya te digo que todo esto se está tecnificando muchísimo más y vamos, estamos rodeados de robots completamente. Y esto que se dice ahora también de todos los dispositivos de casa conectados al móvil, ya está aquí. Y eso es un síntoma más de que la sociedad está robotizándose poco a poco. Bueno, aquí veo 2 cosas. Según te escucho, se me ocurren 2 cosas. La primera sería, por ejemplo, lo de Madrid Central, que ya está en vigor, y cualquiera que vaya a entrar al centro de Madrid, como dice la palabra Madrid Central, es decir, al casco antiguo de Madrid, lo primero que ve es que pasa por debajo de un pórtico en el que hay unas cámaras. Unas cámaras que son, de nuevo, entre comillas, ya sabéis que ahora lo de inteligente se le pone a todo, que son inteligentes, es decir, que leen la matrícula de tu moto, de tu automóvil, y en el caso de que tu automóvil o tu moto no cumpla los criterios, automáticamente sancionan. Van a una base de datos, eso por detrás hay un software. La parte de hardware la estamos viendo, que son esas cámaras, pero realmente lo que importa, lo que las hace robots, sería el software. Es decir, el hecho de que en tiempo real te hagan la fotografía, reconozcan tu matrícula, esa matrícula la pongan la cotejen con una base de datos en el que saben exactamente que la moto que acaba de entrar ahora mismo por la carrera de San Jerónimo, esta moto es Euro 4 o Euro 3 y entonces puede pasar, pero si es Euro 2 no, o directamente que no tiene pegatina. Exacto. Eso sería un caso de robótica. Sí, y además eso a lo mejor si lo quieres hacer de hace 20 años te sería imposible. Necesitarías a lo mejor a
3.000 o 4.000 empleados para estar a todas horas cogiendo las matrículas, pasándoselas a otro, pero hoy en día se hace automático, con ordenadores súper potentes. Claro, ahí estaríamos viendo que eso, en el caso de que Madrid Central se hubiera querido poner en marcha hace, no sé, 20 años, en 1998, que no existía un software semejante, ni una potencia de cálculo, ni por supuesto estaban en red las cámaras, ni nada de esto. Esto hubiera costado una auténtica fortuna en policías y en guardias 24 horas del día. Sí. Es decir, que los que dicen esto ha quitado trabajo tienen razón en parte, pero no tienen razón en la otra parte. Y es que simplemente no se hubiese hecho por su coste desproporcionado. Efectivamente. Y menos en un sitio como Madrid, que ¿cuántos millones de coches pueden moverse al día en Madrid? Por la zona, por la Gran Vía o por la Castellana. Sería imposible cogerlos a todos. O si los coges a todos, organizarás unos atascos que no merecería la pena, incluso por Claro, claro. Es decir, que realmente en este caso no están quitando empleo. Están mejorando, yo qué sé, la viabilidad de una ciudad, o no sé qué objetivos tendrán. Pero estos casos, o sea, también se puede aplicar a los aeropuertos, por ejemplo, a la entrada de personas. Cuando hacen el primer control, tú no te das cuenta, pero ellos cotejan tu cara con la de tu número de billete cuando pasas. Entonces, ellos saben si hay algo extraño ahí, van a actuar, seguramente. A mí esto me lo explicaron hace ya tiempo. Claro, porque en el software este de reconocimiento de rostros, que está hoy también muy en boga, hasta las propias cámaras de fotografías ya te reconocen las caras. Claro, una cosa es reconocerte una cara genérica, que son, a fin de cuentas, las caras humanas son todas muy similares, tienen 2 puntos negros, bueno, por contraste se puede reconocer. Otra cosa es saber que un dispositivo electrónico reconozca mi cara entre 7.000 millones. Sí, yo me imagino que pondrán distancia entre ojos, de ojos a nariz en la foto, medirán el ángulo con el que está sacada la foto, que normalmente siempre es el mismo, y lo cotejarán con las caras que van entrando. Y me imagino que si tú llevas unas gafas de sol o llevas un sombrero, pues también estarán preparados esos software para tenerlo en cuenta. Entonces se fijarán a lo mejor en la barbilla, en otros puntos, no sé. Vamos, me imagino que será así. Aparte de los puestos de trabajo que la robotización pueda quitar, pueda retirar del mercado, hemos visto el caso de Madrid Central y esas cámaras, hemos visto que hay más que retirar trabajo, realmente está creando un servicio nuevo que de otra manera no existiría. Hay otra capa, y seguimos levantando capas en este asunto, y es que la robotización podría ocasionar en países occidentales todo lo contrario, que vuelva mano de obra. Me explico. Es decir, la robotización, la deslocalización, se produce porque hay un diferencial en el coste de mano de obra entre unos países y otros. Muchas fábricas se han ido a fabricar ropa a Marruecos o a Turquía o a China, porque era más barato el operario en Turquía que el operario en Alemania o en España. Bien, si los procesos se terminan por robotizar de manera masiva, los robots... no de adquisición, pero en el largo plazo salen más baratos que una persona. Luego esto podría acabar con la deslocalización. Exacto, sí. Yo también he pensado que en democracias muy, muy desarrolladas, como pueda ser en Europa, puede pasar que los robots acaben teniendo derechos y deberes casi como una persona, o pagando impuestos como una persona. Bueno, eso sería otra cosa, esa sería otra capa. Estamos hablando del hecho de que quizá no solo no quitan trabajo, sino que además crean trabajo, al menos en algunos lugares. Es decir, que si, por ejemplo, lo hemos visto en los robots industriales, si tú te has llevado una parte de la fabricación de un bien dado, un automóvil, pongamos por caso, te lo has llevado a una fábrica en México, porque allí consideras, bueno, y además has hecho cálculos y te sale más barato fabricarlo en México que fabricarlo en Illinois. Pero si terminas robotizando prácticamente todo el proceso y estás dispuesto a hacer el gasto en robots para luego ir amortizándolo, es probable que a la vuelta de unos años te haya salido más barato fabricar en Illinois con robots que fabricar en Tijuana con seres humanos. Por lo tanto, si esto se termina produciendo, en Illinois la robotización no solo no habrá destruido empleo, sino que ha creado empleo nuevo. Mientras no le pongan un impuesto altísimo a los robots, yo creo que es posible y vamos, que predecible incluso. ¿Sí? Porque los robots, aparte de hacer las cosas por sí mismos, son autónomos, alguien los tiene que programar y alguien los tiene que dar mantenimiento, ¿no? Exacto, sí. Es decir, que crean trabajo también, la robótica. Sí. La robótica, yo digo que es un... Yo, por ejemplo, tengo muchos robots que los tengo ya en producción y tengo que cada semana o cada 2 semanas hacer algún ajuste porque
te ha cambiado un menú en un programa o te ha cambiado la forma de entrar en un programa, o incluso o hay una actividad que ha salido de una actualización nueva del propio software que lo hace mejor ese... Imagínate, un clic en darle en aceptar en una ventanita. Es una cosa muy simple. Pues a lo mejor tengo que hacer un clic y ajustar la ventana por el nombre, por la palabra aceptar, que es una cadena de caracteres. Pero si a lo mejor en la siguiente cuando alguna actualización potente de ese programa me vienen nuevas actividades, y una de ellas es encontrar el botón y darle a clic. Entonces, es un ejemplo muy simple, pero te puede servir para muchas cosas con relación a desarrollar un robot para una empresa que quiera interactuar con varias... imagínate que tienes que interactuar con una bandeja de entrada de un email, con una aplicación de empresa y con un navegador web. Entonces, tienen diferentes características cada uno. Entonces tú vas añadiendo características o quitándolas dependiendo de la aplicación en la que estés trabajando. Pero si mañana esa misma empresa, o sea, la compañía que hace el software para el robot, te saca una actualización que es capaz de integrarlo todo, te ahorra muchísimo trabajo también a ti. Entonces, la idea es esa. La idea es que cada vez la robótica se va a desarrollar más en función de crear, por así decirlo, ladrillos más grandes que puedas tú intercambiar, entonces no tendrás que desarrollarlos tú. Entonces llega un momento en el que crear un proceso para una empresa no va a ser a lo mejor 3 meses como igual es ahora, sino que a lo mejor va a ser 1 mes o 2 semanas porque solo tienes que coger partes de otros robots. Y ya te digo que todo esto, como está en continuo cambio, es muy difícil hacer un pronóstico de decir esto va a crear mucho trabajo, lo va a quitar, porque ahora mismo se necesita mucha gente que desarrolle robots, pero a lo mejor dentro de 4 años, con inteligencia artificial, probablemente los robots se autoajusten a sí mismos. Entonces va a ser muy complicado hacer análisis a corto plazo, previsiones a corto plazo de por dónde van a ir los tiros. Bueno, aquí si vamos a la historia económica, nos encontramos con que el hecho de sustituir máquinas por seres humanos, sustituir trabajo mecánico por trabajo humano es la constante desde la antigüedad. Claro, sí. Es decir, de hecho, el empleo de los bueyes de tiro se hizo porque se producía más con un buey que con un tipo tirando del arado. Al principio era así, o el que no se lo podía permitir tenía que tirar del arado, se lo ataba al pecho y tiraba de él. Y desde entonces no ha sido más que ir sustituyendo el trabajo de los seres humanos. Primero fue el trabajo de carga y después poco a poco ha ido a más, ha ido escalando, por que lo hagan ingenios, ya sea un molino de agua o un semiconductor con un software que corra por encima de él, ¿no? Es decir, que se está realmente, yo creo que creando en torno a esto de la robotización una especie de miedo, a mi juicio, injustificado, porque es un proceso que empezó hace miles de años y que lo único que ha hecho es acelerarse. Efectivamente. Sí, porque hay una gran diferencia entre el cable submarino que tiraron desde, no sé si fue Londres, hasta Nueva York o hasta Estados Unidos, y el Skype. O sea, en coste y en producción. O sea, ¿cuánto le pudo costar tirar ese cable? ¿Y cuánto puede costar hoy hacer una conferencia me da igual, con Pekín incluso, gratuito? El primer cable transatlántico fue en 1859, era de telégrafo, claro, sí. Y se les rompió aquel invierno. Es decir, no tenían todavía demasiado arte en tirar cables, en tender cables submarinos, lo reconstruyeron, obviamente, pero fue una cosa, desde el punto de vista tecnológico, todo un hito. Sí. Por primera vez, Europa y América estaban en contacto en tiempo real. Antes enviar una noticia, cualquier cosa, un bit de información de Europa a América tardaba semanas. Y en aquel momento se hizo prácticamente instantáneo. Cuando vieron las posibilidades que tenía, pues el resultado lo tenemos ahora. Sí, estoy pensando que pueden venir nuevos ludistas, ¿no? En el futuro, dentro de poquito. Bueno, yo creo que ya los hay. Y los vemos, por ejemplo, en cosas como el automóvil autónomo, que no dejan de ser robots. Sí. Hoy son ya robots parciales. Los automóviles más nuevos que están llenos de ayudas. No sé si te has subido tú a uno de los nuevos que están llenos de cámaras y de... Yo me he subido a un Tesla, pero nunca he conducido uno, ni me he subido ni al Tesla que me subí iba a conducir a una persona. Pero que has visto que tienen un montón de cosas como sensores que te ayudan a aparcar, algunos incluso aparcan solos. Sí, eso sí he visto. Sí. Es decir, que realmente esto es un proceso que va poco a poco, que no es de golpe. Sí. Y cuando esté completamente finalizada la automoción autónoma, nunca mejor dicho, serán automóviles en sentido estricto en ese momento, podremos hablar de robots rodantes, que serían el hardware, que es un automóvil como los actuales,
sin ninguna diferencia. Bueno, eléctrico obviamente se entiende, pero igual. La clave, por lo tanto, será el robot lógico, lo que guíe a esos automóviles, las cámaras, sensores y demás. Sí, he escuchado incluso que el Tesla tiene un sensor para gases tóxicos y que si tú contratas un extra que tiene el Tesla muy especial, te puede aislar de un ataque químico en una guerra, incluso. ¿Cómo es eso? El Tesla tiene en el paquete, tiene un paquete de seguridad que tú lo puedes pagar, y lo que hace eso es que activa unos filtros, cierra el coche como si fuera herméticamente y activa unos filtros por los cuales, que creo que son de quirófanos o algo así, y esos filtros permiten la entrada de aire limpio, pero no la entrada de las partículas envenenadas o lo que sea. Entonces, esto lo he visto en un vídeo en YouTube, pero vamos, me parece muy interesante. Y eso es un tipo de seguridad que es que con eso ni soñaban hace 10 años. Ya no te digo 20, ni 30, digo 10, ni 8 años. Bueno, a mí me parece muy bien, pero no sé, las posibilidades que a lo largo de tu vida seas objeto de un ataque químico dentro de tu coche son muy remotas. Sí, pero me refiero que te indica cómo está evolucionando esto. O sea, hoy en día el coche... No sé si lo has visto alguna vez que dicen un coche autopilotado atropella a una persona y la mata. Puede ser. Pues sí, ha podido pasar y ha pasado. Pero por cada atropello de una persona, ¿por cuántos kilómetros necesita ese software para atropellar a una persona? ¿Y cuántos kilómetros necesita una persona de media para atropellar a otra persona? O sea, igual cotejamos los datos y te quedas con que el robot es mucho más eficiente que una persona normal. No me cabe la menor duda. Es como si los aviones los pilotasen las... Bueno, de hecho, cuando dicen los aviones se caen menos hoy, en 2018, de lo que se caían en el año 1960. Indiscutiblemente hay muchos menos accidentes aéreos porque el sector aéreo aprende mucho de sus errores desde el principio. Cada vez que hay un accidente lo investigan al máximo, y porque incluyen nuevos automatismos y nuevos seguros automáticos para que, si una redundancias, etcétera. Es decir, que los aviones más modernos son casi, no voy a decir autónomos, porque los pilotos son quienes tienen que despegarlos, aterrizarlos y volarlos, pero que los pilotos tienen un montón de ayudas, los pilotos actuales, que no tenían, por ejemplo, los pilotos de los DC-3 de hace 80 o 70 años, que era todo, absolutamente todo manual. De hecho, tenían que hacer aterrizar de noche en una pista, sin pavimentar, sin iluminar, por supuesto, y lo hacían sin problemas. Hoy, en cambio, el avión al piloto le va dando un montón de información, que está toda automatizada. Y esa es decir, llevan un pequeño robot dentro, muchos robots dentro, son la cabina de un avión, de cualquiera de los aviones modernos, quiero decir. De ahí que cuando vemos un DC-3 lleno de relojitos y pensamos, caray. Y los cuernos, estos con los que es, porque además era mecánico en aquel entonces los aviones, hoy ya son electrónicos, ha sido poco a poco, hasta que por fin terminé existiendo un piloto robot. Sí, luego muchas veces es el piloto el que ignora la información que le da el propio robot, los propios automatismos, porque yo he oído que en algún accidente le estaban avisando de que algo iba mal, que no podía despegar, y el piloto dijo, esto pasa siempre y voy a despegar. No sé si en el de Spanair de hace unos años. Bueno, el de Spanair es que fallaron varias cosas, hace 10 años justo. Pero creo que el sensor se lo avisó ¿o no? No se lo avisó. No lo recuerdo, esto fue hace unos años, yo estuve leyendo el informe que salió de la investigación de el CIAC, creo que se llama. Yo leí algo de que el piloto hizo caso omiso. Sí, porque había fallado otras veces y entonces lo dieron... Claro, nuestra manera de pensar, nuestra lógica, la lógica de los seres humanos es difusa, la de las máquinas es formal. La lógica difusa tiene muchas ventajas, bastantes más de las que nos imaginamos. Es decir, yo creo que no lo sé si alguna vez las máquinas nos llegarán a igualar. Yo personalmente no lo creo, porque somos producto de millones de años de evolución. Es decir, por más que seamos ingeniosos, igualar a la naturaleza operando en millones de años de una manera evolutiva es muy, muy difícil. Pero bueno, sí que estoy convencido que a lo largo de los próximos 100 años o 200 años, nosotros, en lo que nos quede de vida y sobre todo nuestros descendientes, van a ser espectadores de una revolución total en muchísimas cosas que ahora mismo a nosotros nos parecen ciencia ficción. Un ejemplo es los camareros robots, o los cocineros robots más que camareros. Estuve el otro día en Five Guys, que es esta hamburguesería de la Gran Vía, que es tan famosa y que gusta tanto a los hamburgueseros, y bueno, me quedé mirando, como tienen la cocina a la vista, me quedé mirando cómo hacían las hamburguesas. Lo tienen todo muy organizado y les ves, me quedé mirando al parrillero.
que está haciendo la hamburguesa, dándole la vuelta a una velocidad, un artista, oye, una productividad espectacular. La cosa es que mientras miraba a este tipo hacer hamburguesas, estaba esperando por la mía, obviamente, me acordé de que hace un tiempo vi un vídeo de YouTube en el que unos inventores, no sé dónde, de Estados Unidos supongo, habían inventado y patentado un parrillero mecánico con inteligencia. Vamos, inteligencia, también entre comillas, inteligencia artificial. Y hacía las hamburguesas y las servía encima del panecillo y todo. Bien, eso está todavía en estado embrionario, pero podría suceder que dentro de, no lo sé, unas décadas, mis nietos o bisnietos no tengan la oportunidad de ver a un parrillero humano trabajar. Porque todos esos procesos que vi yo ayer en la cocina o el otro día en la cocina del Five Guys, pues los hagan máquinas. Y sobre todo los haga un software determinado. ¿Tú crees que eso va a ser posible, por ejemplo? Yo creo que sí va a ser posible, pero a nivel industrial, yo creo que la gente va a seguir cocinando en casa o hay gente que le gusta cocinar, es como a la gente que le gusta dibujar, o sea, es algo creativo. Para mucha gente que le gusta y simplemente, pero hay gente que a lo mejor, o sea, por ejemplo, con un robot de cocina puedes hacerte un montón de cosas y solo tienes que meter los ingredientes y esperar. Pero es verdad que si te gusta, o sea, es que que la robótica puede entrar en cualquier tipo de servicio hoy en día, está clarísimo. O sea, no tienes más que llamar a Telefónica y el que te va a responder es un robot. Claro, aquí habría una cosa. Para ciertos trabajos de tipo mecánico, no lo sé, hacer una hamburguesa que es darle la vuelta una y otra vez para que se haga bien por los dos lados y sobre todo se haga bien por dentro, pues eso quizás se puede automatizar. Pero para hacer un buen alioli, por ejemplo, un buen bacalao al pil pil, sí hace falta un cocinero. Cocinero humano, quiero decir, porque cada cocinero tiene su punto. Es de la misma manera que para ser camarero. No sé hasta qué punto nos interesaría hablar con una máquina. Para ciertas cosas. No estoy hablando de... Por ejemplo, una máquina de tabaco no deja de ser un robot. Muy rudimentario, pero un robot. Y hoy nadie vende tabaco más que las máquinas y así. Es así desde hace 20 años o más. Pero si lo que vamos es a un restaurante de cierto nivel, sí nos interesa hablar con un camarero y que nos atienda bien y que nos sonría. Y no lo sé, yo hay ciertos trabajos que veo muy difícilmente sustituible el factor humano. Muchísimo. Sí, yo pienso que, por ejemplo, hay trabajos en los que hay a lo mejor mayor riesgo o mayor exposición a agentes perjudiciales para la salud, que por ejemplo la minería. Eso sí se podría explorar por ahí una buena robotización, porque sobre todo en minas que son a lo mejor peligrosas o tienen, pues pueden tener derrumbamientos o tienen azufre y eso es muy malo para el cuerpo humano. Entonces ahí sí que le vería una utilidad de sustitución casi total de toda la gente que se dedica a eso. O sea, hay sectores, o por ejemplo, he llegado a ver un robot que le hacían, ahora mismo creo que está vuelto a poner de actualidad, que le hacían que operaban, en un quirófano operaban una uva, le quitaban un trozo de piel y luego otro trozo de piel, la dejaban completamente sin piel y estaba el robot con el bisturí y eso, vamos, como un compás, o sea, alucinante. Una precisión absoluta. Una precisión claro. absoluta, sí. Claro, es que en precisión sí que nos pueden superar. Sí, por supuesto, nos pueden superar. Y ya te digo que temas como la medicina, o sea, como la cirugía, como la minería o como la extracción de materiales o incluso, como te decía antes, la vendimia o todas estas... Vamos, que todos estos procesos de agricultores que son tan tediosos, pues yo creo que en el futuro, en 20 o 30 años, sí que se podría cubrir la robótica. Ahí. Muy bien, pues yo creo que ya se nos acaba el tiempo. No creo, es que se nos acaba el tiempo porque lo estoy viendo en el reloj. Entonces ha llegado la hora de despedirnos. Espero que os haya gustado este programa. El tema, la verdad es que lo habéis pedido vosotros, como siempre sucede, o casi siempre aquí en La Contracrónica. Así que, Roberto, ya ha sido un placer tenerte en la Contra por primera vez. Yo te deseo la mayor de las fortunas en esta empresa robótica en la que te has metido. Nada, muchas gracias y un honor. ¿Tú cómo lo ves, o tú y yo profesionalmente? ¿Te ves más ya en la robótica? Yo creo que tengo que volver a reinventarme, pero esta vez hacia la inteligencia artificial, porque la robótica no le queda mucho tiempo. O sea, es que los robots que estamos haciendo hoy en día son robots que no son capaces de adaptarse. Entonces, como la inteligencia artificial está aquí... O sea, esto es una ola, ahora mismo. La ola de la robótica, que la tenemos en España ahora y que durante el año que viene y el siguiente probablemente siga. Pero el tsunami que viene detrás es el de la inteligencia artificial. Y ese sí que nos va a pillar a todos un poco...
incluido yo. Me puede quitar el trabajo, incluido a mí. Bueno, pues tendré que adaptarme. Esperemos que los programas de radio artificiales no lleguen nunca, porque entonces el que me quedaré sin trabajo seré yo, y la verdad es que todavía tengo que comer 3 veces al día. Así que toco madera aquí, la madera de esta mesa, para que cuando llegue yo ya esté criando malvas y que bueno, y que vengan los que vengan detrás, que arreen, quiero decir, los que tengan un programa de radio después de mí, que arreen. Entre tanto, que todavía eso no llegue. Muy bien, pues queridos amigos, con esto ya damos por terminada la contra de hoy. Ya sabéis, yo volveré por aquí mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.